cortos de cómo funcionan. Sin embargo, vamos a ver algunas características principales de en qué consiste este tipo de turbinas hidráulicas. Bien, las turbinas de flujo cruzado o Mitchell-Banky. Acá en la fotografía vemos una turbina Mitchell-Banky que está siendo ha sido trasladada en helicóptero. Esta es una instalación en el sur de Chile, con una turbina de flujo cruzado tipo T12, que ya les voy a comentar los detalles de cómo también hemos fabricado este tipo de turbinas en la universidad. Bien, algunas consideraciones iniciales para las turbinas de flujo cruzado. Se utilizan en saltos bajos a medios, es decir, que ingresan más o menos en el rango de las turbinas del tipo Turgo o tipo Francis. Puede empezar a trabajar con alturas de 5 o 6 metros de altura de caída y pueden recibir caudales bastante grandes, o sea, se van haciendo más anchos los rodetes. Son fáciles de construir y no necesita una tecnología muy de punta, digamos, en talleres metalmecánicos que tengan equipos de tornería, soldadura, fresas y algo más, no es necesario un equipamiento muy sofisticado. Las turbinas que nosotros hemos fabricado en la misma universidad obviamente han contado con equipamiento de más alto nivel, pero en cualquier taller mecánico, metal mecánico, podría hacerse una turbina tipo Mitchell-Banky. Claro, dependerá también de los tamaños y las dimensiones, ¿no? Son sencillas en su reparación. La ventaja es que los álabes se pueden cambiar muy fácilmente porque estos son construidos en longitudes bastante grandes en función de cómo son las planchas de acero para doblarlas y por tanto el mantenimiento también llega a ser simple. Ahora, tiene una ventaja respecto a la variación de caudales. Hemos visto las curvas de variación de caudales, las vamos a ver nuevamente de cómo es la variación de caudales para la turbina Mitchell-Banky. Esas curvas permiten tener de que una máquina que tiene una variabilidad en el aporte hidráulico, es decir, en épocas de estiaje, como más o menos es esta época acá en Bolivia, se tiene muy poco caudal, por tanto, unas máquinas que están diseñadas para mayor cantidad de caudal tendrían una eficiencia demasiado baja. Pero estas turbinas Mitchell-Banky pueden regularse haciendo de que ingrese menos cantidad de caudal y manteniendo más o menos la eficiencia que las caracteriza. Y son turbinas baratas, de las más baratas, porque no implican una mayor cantidad de tecnología ni de royalties o patentes que haya que pagar, y ustedes van a tener la posibilidad de ver cómo con unos cuantos planos podemos fabricar turbinas de este estilo. Ahora, la parte negativa es que no tienen buenos rendimientos en comparación con otro tipo de turbinas, comparadas con la Pelton, la Francis, las Kaplan, por supuesto, sus rendimientos son bajos. Estamos hablando de 70 a 75% de rendimiento. A ver, las características de estas turbinas de flujo cruzado es que fundamentalmente constan de dos partes principales. Lo que sería un inyector, que en este caso es un perfil hidrodinámico, que le llamamos un álave director, que permite el cierre o la apertura del flujo de agua. Este sistema es importante para el funcionamiento de esta máquina. Luego tenemos el rotor o rodete, que es la parte girante, la parte que recibe el agua y va girando. Obviamente el fluido ingresa por una sección rectangular. Esta sección rectangular tiene que conectarse con una tubería de sección circular. Por tanto, hay un ducto de transición que se debe construir para que el agua vaya de sección circular hacia sección rectangular, que es la forma de entrada para estas turbinas. El agua ingresa entonces por la parte superior y por la parte inferior de este álave director o distribuidor y ya no llega a un solo álave o una sola cuchara, como el caso de la turbina Pelton. Acá ya ingresa a varios álaves al mismo tiempo.
Y el fluido que ingresa, en este caso agua, ingresa por la parte superior y la parte inferior de este álave director, ingresa y cruza, pasa hasta el otro lado, y por eso se llama también turbinas de flujo cruzado. El rodete tiene dos tapas laterales, que podría tener también tapas intermedias o soportes intermedios en función del largo que tenga este rodete. Y tiene después una carcasa que sirve de soporte y para que el fluido ingrese hacia la parte inferior. Bien, acá en el lado derecho tenemos un modelo de laboratorio que permite observar más o menos esos detalles. Acá observamos una sección rectangular que sería el ducto de transición de la sección circular de la tubería de presión hacia la máquina o turbina. Acá tenemos en color amarillo el perfil clásico, un perfil hidrodinámico del álave director o inyector, y se puede observar en la parte superior con color celeste el ingreso del agua y también por la parte inferior de este álave director. El agua ingresa en esta parte de varios álaves al mismo tiempo, por tanto forma un cierto ángulo de grado de admisión. Y el agua que después de haber empezado a hacer girar al rodete, porque el agua impacta contra estas superficies curvas, superficies curvas que son los álaves del rodete, reciben el agua y obviamente empiezan a hacer girar al rodete. Pero el agua cruza hasta la parte inferior y además, al momento en que está saliendo, logra hacer un impulso adicional para que la rueda gire continuamente. Y acá se observa la parte de la carcasa o soporte. Vamos a ver unos videos pequeños, cortitos, de un par de minutos, para mostrarles estos detalles y después voy a continuar con la explicación. Bien, acá podemos observar claramente cómo es el flujo de agua en la turbina Mitchell-Bankio de flujo cruzado. Ingresa el agua por la parte inferior y superior. Voy a hacer una pausa. El agua ingresa por la parte superior e inferior de este álave director, ¿no es cierto? Y está ingresando por esta sección de tubería de sección rectangular, porque hay una transición de circular a rectangular. Y el agua que va ingresando, acá está con las flechas, agarra a varios álaves al mismo tiempo y después, por la parte inferior, continúa el recorrido. Ahí observamos cómo el rodete está girando, y por tanto, conectado ya ese rodete con su eje hacia el generador, hace la transformación de energía mecánica en energía eléctrica en el generador eléctrico. Bien, vamos a ver acá otro video corto que nos permite ver las piezas. Acá está el rotor con su eje y los perfiles curvos. Esos son los álabes. Fíjense el ancho del rodete. En este caso está partido en dos. Tenemos una sección de 1/3 y esta de 2/3, que llega a ser más ancha para poder dividir el caudal. Acá está el rodete con los álabes curvos y están poniendo las tapas laterales para que después vaya al descanso el asiento. Y ahí está el asiento para el cojinete que va a soportar, obviamente, esto en ambos lados de este eje, ¿no? Bien, acá observamos lo que es el álave director. Ese álave director o perfil hidrodinámico, fíjense que está partido acá, está partido en
Este sería 1/3 del ancho y este 2/3 o a veces se hace un poco más, dependiendo de la variabilidad del caudal. Pero normalmente se utiliza 1/3 y 2/3. Cosa de que si el caudal disminuye mucho en ese lugar del aprovechamiento hidroenergético, digamos una época de estiaje, este álave director de los 2/3 se cierra. O sea, esta punta de acá de la parte inferior va a llegar arriba y esta parte del álave director va a chocar con la base y por tanto se va a cerrar como una especie de llave de pasos, una válvula que cierra el ingreso del agua hacia esta parte del rodete. Por tanto, no va a ingresar agua si es que este álave director está en su posición de cerrada y no va a entrar a los 2/3 del rodete. Pero este tercio va a estar en condición de operación y por tanto, en esa posición va a ingresar todo el agua hacia 1/3, dirigiendo el flujo de manera óptima a solo 1/3 del ancho del rodete. ¿Qué pasaría si el agua tiene muy poca cantidad, digamos? El caudal ha disminuido mucho y dejamos que el agua ingrese a todo el ancho, resulta que se esparce demasiado porque no tiene un caudal suficiente y empieza a salpicar y no hace un trabajo efectivo. Entonces bajaría mucho el rendimiento de la máquina. Por tanto, lo que conviene es separar entonces con esta pared lateral y el rodete de todas maneras está construido en una sola pieza, no tiene inconveniente. Obviamente con estos discos intermedios que permiten que haya un soporte para que no se deflecten demasiado los perfiles curvos de los álabes. Ahora, lo que les decía, si el caudal es demasiado bajo, solamente se abre este tercio. Si aumenta más el caudal, entonces se cierra ese tercio y se abre esta otra porción de los 2/3. Y si hay el caudal total, se abren en los dos a la vez, de una sola vez. Por tanto, de esa manera se puede tener siempre un rendimiento relativamente mantenido o sostenido del rendimiento de las turbinas tipo Mitchell-Banky. Ahí vemos, esta es la posición en la que ingresaría el agua, por tanto el álave director está permitiendo por la parte superior y por la parte inferior. Ahora se está cerrando, esa es la posición en la que ya no ingresa agua y por tanto solamente habrá que operar la otra válvula si es que se quiere activar. Cada una de ellas tiene su propio sistema de manivelas para que funcionen de manera independiente ese tercio y los 2/3. Ahora se está ensamblando toda la parte de la carcasa de la turbina. Y estos son los sistemas de accionamiento que tienen, dependiendo de la característica de la turbina, si va a ser con control manual o va a ser con control de servomecanismos, normalmente actuadores electromecánicos, hacen que uno pueda programar o finalmente dar instrucciones a través de un proceso de comando para abrir o cerrar las válvulas. Estas son contrapesos que permiten hacer cierres lentos. Como sabemos, no debería darse nunca un cierre brusco de las válvulas porque provocaría el golpe de ariete. Bien, continuamos entonces con la explicación de las turbinas Mitchell-Banky. Acá podemos observar el esquema general de una turbina Mitchell-Banky, que consta, como les decía, de un rodete. En este caso no está partido el rodete en 1/3 y 2/3, sino es de un solo ancho. Por tanto, esta turbina debe estar diseñada para que el caudal de aprovechamiento sea más o menos constante durante todo el año. Si hay variaciones muy bruscas de caudal, no conviene tener solamente un ancho, sino
partir como hemos visto anteriormente. Después tiene sus soportes con sus tapas laterales, la carcasa, y acá está ese ducto del que les hablo. La tubería de presión llega con sección circular hasta este punto, y de este punto hacia la turbina como tal se tiene que ensamblar un perfil de transición de sección circular a sección rectangular o dependiendo del ancho del rodete. En algún caso puede ser cuadrada, pero normalmente con secciones de aristas de este estilo. Ahora, esta pieza hecha en acero no es tan fácil hacerla, ¿no? O sea, hay que trabajar en taller y haciendo soldaduras y cortando piezas, cosa que de sección circular pasemos a sección rectangular. En algunas otras turbinas hacen esta pieza en fundición, pero llega a ser muy cara. De todas maneras, con plancha es muy fácil hoy en día trabajar con las herramientas que tenemos en taller para poder hacer este ducto de transición y que la turbina funcione bien. Por tanto, el agua ingresa por esta parte, se encuentra con el álave director, hace girar al rodete y el agua después de turbinada se va por esta parte inferior. Acá podemos observar en una imagen donde está dividido el rotor. Este rotor está dividido en 3 partes. Acá podemos ver un disco intermedio, acá otro disco intermedio y los discos laterales. La parte amarilla, anaranjada y azul son parte de la carcasa. Y acá está ese ducto de transición para este tipo de modelo, donde la sección circular es la parte final de la tubería de presión y que cambia a una sección rectangular. La alimentación de este tipo de turbina, en este caso, es de alimentación vertical. En la que vimos en la anterior diapositiva es de alimentación horizontal. Hay las dos formas, dependiendo de cómo es la configuración de la casa de máquinas, o se va a introducir el agua desde arriba, como en este caso, o en la parte inferior lateral, como otro tipo de turbinas. Acá podemos observar un detalle de cómo se ensamblan los perfiles curvos, en este caso son los álabes. Acá tiene varios discos intermedios. Esta turbina podría estar, digamos, sostenida solamente con esta tapa lateral y otra a este otro lado. De todas maneras, si es que la longitud es muy grande, por la presión y digamos, el torque que va a producirse en esta máquina, se deflectarían estos perfiles. Por tanto, ¿qué hay que hacer? Hay que poner puntos intermedios de apoyo para los perfiles, en este caso los álabes del rotor. Estos perfiles, como ustedes ven, se ensamblan en estas superficies ya cortadas. Nosotros en el PDTF hemos hecho las tapas normalmente por corte con electroerosión, que resultan ser cortes muy precisos. Pero también se puede utilizar corte por plasma o también oxicorte, dependiendo de la tecnología disponible en el taller mecánico. Bien, y otra cosa importante es que estos perfiles, lo que les decía, en algún momento si se rompen, si se dañan, se puede sacar uno por uno cualquiera de ellos y reemplazarlos. Por tanto, estas álabes se pueden tener como repuesto en la longitud necesaria y después lo único que se hace es se saca el perfil porque esto viene soldado, se asegura soldando, o sea, no viene a presión, ¿no? Se encastra el perfil y después se hacen soldaduras para que no se muevan, obviamente, estos álabes. Acá observamos una turbina Mitchell-Banky, la azul. Esta es la turbina, que es bastante ancha para caudales grandes y que tiene un acoplamiento, en este caso con caja de engranes, y un alternador eléctrico, en este caso el elemento anaranjado. El amarillo es solamente el mecanismo de transmisión entre la turbina y el generador eléctrico. Lo que quería recordarles es por qué se mantiene un buen rendimiento. Acá están las curvas de rendimiento de las turbinas Mitchell-Banky. Y lo que les mencionaba, si acá tenemos el rotor completo y solamente una parte está abierto, o sea, en este caso un tercio, sería esta configuración donde los 2 tercios, que en esta parte están cerrados, el caudal cuando disminuye más o menos del orden del 20%, entre 20 y 40%, pues la turbina todavía mantiene sus niveles de eficiencia. Fíjense,
un tercio del caudal acá, estamos hablando todavía de eficiencias relativamente elevadas. Ahora, después, cuando ya no se requiere que solamente esté funcionando un tercio, se cierra esta parte y se abre el otro lado más bien y se hace funcionar los 2/3 del rodete y por tanto se admite más caudal. Y lo que les decía, los 3/3 del caudal, es decir, el 100% del caudal, van a tener que obligar a abrir el 100% de los dos alaves directores. Por tanto, todo el ancho del rodete va a estar en funcionamiento para este tipo de turbinas. Algunas turbinas no tienen esta característica. Eso les decía porque no tienen mucha variabilidad de caudal. Si no tenemos mucha variabilidad de caudal durante todo el año, pues no conviene hacer esto porque complica en la parte constructiva y aumenta obviamente el presupuesto. Y convendrá tener solamente un álave director y el ancho total de un rodete. Bueno, acá están los detalles de esa pieza. Acá les muestro un poco cómo es el caso del flujo de agua. La Universidad Nacional del Comahue, de la Argentina, unos colegas nuestros que son parte de Hidrored, es un grupo de hidroenergía en el cual también yo participo, han estado haciendo algunas investigaciones interesantes en sus laboratorios. Aparte de simulaciones, hacían las prácticas de investigación en laboratorios. Y esto permite observar un poco cómo es la característica de las presiones. Fíjense que el agua llega con presión bastante grande a esta parte porque sigue siendo la parte terminal de la tubería de presión. O sea, la tubería de presión viene por esta parte. Y si bien se ha cambiado de sección, pero no hay todavía contacto con el aire atmosférico. Por tanto, internamente tenemos la mayor presión ejercida sobre el perfil del álave director. Esa presión, nos estamos refiriendo a la presión del agua que está bajando de la cámara de carga por la tubería de presión para entrar a la turbina. A partir de acá, resulta que con este perfil hidrodinámico, ya la presión se empieza a convertir en un chorro de velocidad y acá hay una válvula que permite entonces una comunicación con el medio ambiente. Por tanto, a partir de esta sección ya hay una velocidad alta, pero presión manométrica cero. La presión manométrica hasta acá sigue siendo alta y positiva, pero a partir de acá, como ya hay una comunicación con el medio ambiente, con una válvula, ya permite entonces el ingreso de aire, y acá lo único que tenemos entonces, en definitiva, es energía de velocidad. Acá hay energía de presión, pero el momento en que se contacta entonces el chorro con el medio ambiente, con el aire, la presión atmosférica, acá toda energía se ha convertido en energía de velocidad. Acá podemos observar en el caso de cómo es el fluido, si es que hay la parte de la apertura y la parte del cierre, cómo se va concentrando entonces las velocidades. Vamos a ver cómo es el procedimiento de cálculo de las turbinas Mitchell-Banky. Mencionarles que hay dos procedimientos, digamos, establecidos, hasta, digamos, tres, pero voy a quedarme con dos para mencionarles. Este procedimiento es el que habrían patentado y habrían entrado en conflicto tanto Anthony Mitchell como Donato Banky, ¿no? Y les comenté cuando estábamos viendo la parte introductoria de turbinas hidráulicas que en 1903 y luego en 1907 ambos aparecen en ese conflicto donde uno patenta la turbina en 1903, una parecida a otra, y había un conflicto de derechos de autor. Sin embargo, los procedimientos de cálculo eran muy similares, por tanto, al final, esta turbina que tiene muchos nombres se llegó a, digamos, a conciliar y decir que se llame turbina del tipo Mitchell-Banky. Genéricamente debería llamarse de flujo cruzado por la razón que les mencioné, que el agua cruza todo el diámetro del rodete. En inglés, estas turbinas no se conocen como Mitchell-Banky, sino se conocen como cross-flow, de flujo cruzado. Bien, vamos a denominar entonces a las turbinas de Mitchell-Banky como las habrían patentado ellos
y con su procedimiento de cálculo las turbinas tipo normal. ¿Esto por qué? Porque después aparece otro tipo de turbinas que son las que tienen más eficiencia, que resultan ser ya con partes normalizadas a través de un proceso de estandarización que quisieron lograr primero los de OLADE, ya les voy a comentar después, una institución que regenta la parte energética en Latinoamérica y que Bolivia es miembro de esta organización, y otra, una institución suiza con apoyo alemán, SCAT, que desarrolló durante buenos años una turbina que se denomina tipo T, tipo T12. Bien, vamos a ver entonces cómo es el procedimiento, en este caso primero de la turbina tipo normal, de la Mitchell Banky normal. Bien, vamos a ver un poco lo que les mencionaba. Primero acá es la válvula de ventilación, lo que les decía que el momento en que ya ingresa aire por acá o tenemos una comunicación con la presión atmosférica, pues la energía de presión se convierte íntegramente en energía de velocidad. Bien, tenemos entonces esa pieza. La segunda es el álave director o inyector, que también algunos llaman, y este álave director es el que permite entonces que todo el caudal se parta en dos, por la parte superior y por la parte inferior, entonces haciendo que existe un buen chorro. El fluido, si entrara frontalmente, chocaría contra estos álabes y más bien ejercería una fuerza que tendería a moverlo, a sacarlo. Por tanto, lo que se hace es, se dirige un chorro con este álave director. Es fundamental este álave director. Bien, acá tenemos una tapa superior para que el agua también siga este recorrido para poder guiar de mejor manera. Este elemento es uno de los elementos principales, que sería el rodete, de acá, que contiene a los álabes, las superficies curvas que les mencioné, los álabes del rodete. Tenemos que sería el ancho del rodete, acá visto en otra forma. Acá tendríamos entonces el rodete como tal, y acá tendríamos su ancho, el ancho del rodete B, y acá tenemos dos diámetros. El diámetro interior, que correspondería entonces a la parte interna del rodete, donde empieza cada álave del rodete, y el diámetro exterior, que sería la parte superior de este rotor. Bien, adicionalmente a eso tenemos la carcasa como tal, que es básicamente una estructura que permite soportar a todo el conjunto. Y luego vemos un poco los detalles. Acá, el número 7, se nota en la parte celeste cómo es el flujo de agua, es decir, lo que habríamos visto, que es la parte del ingreso y cruza todo el diámetro. Luego, el ángulo de admisión. El ángulo de admisión se refiere a cuántos grados más o menos va a tener este espesor del chorro. O sea, el chorro acá, si bien aparece en celeste como un hilito, pero en realidad ingresa mayor sección, mayor cantidad. Sin embargo, para que se entienda, solamente está dibujado de esa manera. Pero el agua en realidad ocupa varios álabes al mismo tiempo. Acá está mostrándose como si pasara solamente por en medio de un álave, o entre dos álabes, perdón, o sea, impactando con uno de ellos. Pero en realidad es a varios álabes al mismo tiempo. Y acá finalmente tenemos el diámetro del eje, ¿no? El diámetro del eje de la turbina. Y algo que es importante mencionarles, acá esta cota A' y esta otra A segunda se refieren a el espesor del chorro, o sea, todo el chorro como tal se divide, para empezar en esta parte, en dos mitades que corresponden a A' y A segunda. La suma de A' y A segunda da el espesor total del chorro, que después digamos, se divide por la parte superior y por la parte inferior gracias al perfil hidrodinámico. Bien, vamos a ver entonces ahora cómo procedemos con el cálculo de estos componentes. Primero debemos calcular el número específico de la máquina. Para ese número específico de la máquina, nosotros hemos visto que tenemos que determinar la potencia y tenemos la altura neta, que tiene que ser un dato de cálculo del sistema. Y algo con lo que podríamos determinar una velocidad mayor o menor de rotación
es la velocidad que elegimos para que la turbina tenga ese giro. Normalmente esta velocidad de rotación n es la que nosotros asumimos del generador eléctrico. Por tanto, esta velocidad n minúscula, que sería la velocidad de rotación de la turbina, normalmente vamos a ir asumiendo como velocidades sincrónicas como si fueran del generador. Porque lo que nos conviene es que esta velocidad sea la misma del generador para acoplar directamente entre la turbina y el generador. Bien, por tanto, calculado el número específico, debemos ver que esté en el rango de turbinas tipo Mitchell-Banky. Habíamos visto que para las turbinas tipo Pelton el número específico está entre 7 y 62. Es decir, cuando el número específico nos da 7 o 62, en ese rango, cualquier valor intermedio, optamos por una turbina tipo Pelton normalmente. Pero también podríamos optar por otro tipo de máquinas en función de la velocidad de rotación y la velocidad específica, ¿no es cierto? Acá, si sale entre 36 y 136, decimos es conveniente utilizar una turbina tipo Mitchell-Banky, pero también se podría utilizar una Pelton, como hemos visto en clases anteriores, que con el criterio de número específico podemos tener no solamente una, sino 2 o hasta 3 máquinas que puedan cumplir ese criterio y después utilizamos el criterio económico para definir cuál es la que convendría utilizar. Bien, resumiendo, calculamos el número específico y verifiquemos que esté en el rango entre 36 y 136. Segundo, después definimos la velocidad absoluta de caída del agua, como en el caso de la ecuación de Torricelli. Vimos en las turbinas tipo Pelton que esta velocidad absoluta que calculamos ahora está en función de la altura neta de caída del aprovechamiento hidroenergético. Y también tiene, obviamente, un coeficiente de contracción del chorro de manera similar al de la turbina tipo Pelton. Dijimos que si este coeficiente K sub C sería el del 100%, o sea, igual a 1, en un caso teórico la velocidad absoluta de caída del agua, o sea, la velocidad de salida del agua hacia la turbina, sería la velocidad máxima. Pero, sin embargo, este coeficiente de contracción del chorro lamentablemente no es del 100%, sino más bien un valor inferior al 100%. Y esos límites están explicitados acá. Este K sub C, coeficiente de contracción del chorro, va a depender del acabado, entonces. Para el caso de un acabado vasto es 0,95 y para un acabado pulido 0,97. ¿El acabado de qué? El acabado de la parte interna. Acá podemos observar el acabado entonces superficial de la parte interna del ducto de transición y también de este perfil hidrodinámico. Ese tipo de acabado nos va a definir entonces qué velocidad o qué factor de contracción del chorro vamos a tener. En el caso de las turbinas tipo Pelton, el límite inferior es 0,96 y este es 0,98 el superior. ¿Por qué acá es más bajo? Debido a justamente ese perfil de transición que provoca concentración de tensiones y aparte de eso hay mucho rozamiento entre el agua y la superficie de la sección transversal, que ya no es circular, sino ya es una sección rectangular o cuadrada. Bien, por tanto, calculamos la velocidad absoluta del chorro, 2 la gravedad por la altura neta, la raíz cuadrada de esto, multiplicado por el coeficiente de contracción del chorro. Luego determinamos el diámetro exterior del rodete. Este diámetro exterior del rodete está en función de los valores característicos que son coeficientes establecidos de manera experimental para los diferentes tipos de turbinas. Y en el caso de las turbinas tipo Mitchell-Banky, estos coeficientes están entre 37 hasta 39, multiplicado, o sea, en ese rango, cualquiera de los valores que elijamos, por la raíz cuadrada de la altura neta sobre la velocidad de rotación de la máquina. De esta manera determinamos el diámetro exterior del rodete. Ahora, ¿cómo elegimos si es 37 o 39 o un valor intermedio? Para eso, lo que tenemos que hacer es calcular primero, como habíamos visto anteriormente, el número específico de velocidad. Es decir, si digamos ha salido 50, por decir algo, decimos está dentro del rango de 36 y 136, por tanto, podemos usar una turbina tipo Mitchell-Banky. En ese caso,
para elegir cuál de los límites, los factores, tendríamos que utilizar o un valor intermedio. Para el caso de 37 corresponde una velocidad específica alta, 136, para este coeficiente. Si, digamos, tuviese un número específico de 136, usaría entonces 37. Y 39 para un número específico, el inferior, por una velocidad específica, la más baja, 36. Fíjense que estaría cruzado, ¿no es cierto? O sea, 37 para la más alta y 39 para la más baja. Esto sería para los límites. Pero ¿qué pasa si el número específico no me ha salido ni 36 ni 136, pero está dentro del rango? Ese valor que salga, debo interpolar entonces con estos dos límites para determinar cuál es el coeficiente que voy a utilizar. Si digamos es 50, pondré 50 acá de NS, y 136 con 37 y 36 con 39. Interpolando voy a encontrar entonces el valor de X que sea el que estoy buscando para el coeficiente que permite entonces determinar ese factor para el diámetro exterior del rodete. Y multiplicado esto por la altura neta y sobre la velocidad de rotación de la máquina. De esa manera tenemos calculado el diámetro exterior del rodete. Y el diámetro interior del rodete es el 66%, en este caso 0.66, por el diámetro exterior del rodete. Ahora, el espesor del chorro. Ese espesor del chorro, A, depende de un coeficiente, el coeficiente de grado de admisión, que va a estar en función del grado de admisión, o sea, del grado del ángulo que les mencioné. Voy a mostrarles nuevamente esa figura. Acá tenemos este ángulo de admisión, va a depender entonces de cómo queremos que nosotros sea la distribución del agua. Normalmente los grados de admisión más utilizados son 60, 90 y 120. Es decir, 60 sería un grado de admisión muy corto, entrarían pocos a la vez a trabajar al mismo tiempo. Para el caso de mayor cantidad de caudal se utilizan 90 grados y si hay mucho más caudal todavía 120 grados. Son los tres ángulos más recomendados, digamos, para este ángulo de admisión. Y por tanto, definido este ángulo de admisión, 60, 90, 120, lo que estamos queriendo determinar es cuánto es este espesor del chorro. Porque no nos olvidemos que esto, estamos viendo un corte, una vista de corte acá, el espesor del chorro va a ser justamente toda esta altura A, que llega a ser la suma de A' más A segunda, y el multiplicado por este ancho del rodete. Bien, entonces acá definimos, por tanto, el ángulo de admisión. Los valores de 60, 90 y 120 les dije que son valores que más o menos se recomienda utilizar en función de los números específicos. Por tanto, para poder determinar entonces qué ángulo yo recomiendo utilizar, usamos como referencia el número específico de velocidad de la máquina. Si nuestro número específico que hemos calculado está entre 36 hasta 60, entonces recomendamos utilizar un ángulo de 60 grados. O si el número específico está entre 61 hasta 80, recomendamos utilizar un ángulo de admisión de 90 grados, y cuando el número específico está entre 81 hasta 136, recomendamos utilizar un ángulo de 120 grados. Bien, si nosotros ya definimos cuál es el ángulo que se va a utilizar, nos vamos acá y por tanto, en función del ángulo que hayamos definido de admisión, determinamos cuál es el coeficiente de grado de admisión K sub A que vamos a elegir, y este coeficiente K sub A reemplazamos entonces en esta expresión para calcular cuál es el espesor del chorro. Y el espesor del chorro será uno de estos tres coeficientes multiplicado por el diámetro exterior. Bien, y el espesor del chorro vimos que se divide en dos partes iguales, por tanto vamos a tener que el espesor del chorro va a ser igual a A' más A segunda. Pero debido a que A es el espesor total y cada una de las partes es la mitad, A' y A segunda son prácticamente iguales y por tanto tendríamos que la mitad de A es cada uno de estos espesores. El ancho del rodete. El ancho del rodete
está determinado por este coeficiente, este se llama coeficiente de caudal, que depende también de los datos experimentales de cada máquina. Vamos a ver en otro tipo de turbinas que esto es parecido, pero no exactamente igual. Este coeficiente 98.8 entonces resulta para este tipo de turbinas Mitchell-Banky tipo normal. Entonces el ancho de rodete va a ser este coeficiente de caudal, coeficiente específico de caudal, por el caudal total de la máquina, dividido entre el diámetro exterior por el ángulo θ, en este caso va solamente como número, o 60, o 90, o 120, y por la raíz cuadrada de la altura neta. Este B es el ancho del rodete. Entonces, de esa manera definimos cuál es el ancho del rodete, y este ancho del rodete va a ser para el caso de tener la totalidad del caudal. ¿Cómo se hace si nosotros queremos tener caudales, digamos, con menor aprovechamiento, digamos, ¿no? Para 1/3, 2/3. Se define de todas maneras la condición del caudal total, y en base a eso recién se parte 1/3 y 2/3. Y luego tendríamos el número de álabes del rodete. El número de álabes del rodete está entre 24 hasta 30 álabes, donde nos guiamos, en este caso, con el número específico. Para 24 álabes se recomienda en base al número específico de 36, y para 30 álabes el número específico de 136. Esto obtenemos, como habíamos visto anteriormente, calculamos cuál es el número específico de la máquina que estamos determinando, y en función de eso vamos a ver cuál sería el número adecuado de álabes. Estoy hablando de álabes del rodete. Si el número específico no es ninguno de estos, pero está dentro del rango, habrá que determinar cuál es ese número, digamos 80 o algún número que hayamos calculado. Con ese valor vamos a interpolar y determinamos la cantidad de álabes. Acá lo que hay que tomar en cuenta es que en función del resultado que salga, como el caso de las turbinas tipo Pelton que habíamos visto, los números tienen que ser enteros. Entonces, acá los números o cantidad de álabes no pueden ser decimales, son números enteros, son álabes del rodete. En este caso, entonces, van a estar entre 24 y 30, y en función del número específico para poder determinar cuál es el número de álabes del rodete. La eficiencia de esta turbina Mitchell-Banky normal normalmente es del orden del 70%, 70, un poco más. Hay otras turbinas que ya mejoradas logran eficiencias del 75%, en algunos casos reportando mayor eficiencia, pero esas vamos a ver después a detalle. Bien, esa es la forma en la que son procedimientos o pasos sencillos para el tipo de turbina Mitchell-Banky normal. Existen otro tipo de turbinas, como les había mencionado, que resultan de la intención de normalizar, es decir, de tener medidas normalizadas para que resulte más fácil. Acá hay una organización, como les decía, la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE. Ustedes pueden entrar a la página web de OLADE e inclusive descargar los planos de esta turbina. Tienen ellos un manual y también los planos de estas turbinas que resulta de esa intención de los años, fines de los años 80, principios de los 90, de estandarizar el diseño y la fabricación de estas turbinas. Bueno, primero eligieron las turbinas Mitchell-Banky, los de OLADE, para poder estandarizar, porque en la época de la crisis del petróleo, cuando el petróleo tuvo precios muy grandes, muy altos, y que eran tan caros, entonces los motores a diésel en las poblaciones rurales ya se quedaban sin combustible. Entonces empezaron a incentivar ellos como organización técnica, porque OLADE está formada por 27 países, o sea, manda representantes. Bolivia también tiene un representante como cargo de embajador. Las oficinas de OLADE se encuentran en Quito, en Ecuador. Bien, entonces ese parlamento técnico, llamémosle, toma decisiones de ese índole, y en esa época de los años fines de los 80, principios de los 90, dijeron, haremos un manual para que resulte ser fácil la construcción de turbinas tipo Mitchell-Banky, que si bien son simples, pero que algunas medidas ya sean estandarizadas. Cosa de evitar estos cálculos, digamos, aunque son simples, pero para algunos técnicos no podrían tal vez hacerlo de manera adecuada, o habrían errores.
Entonces, la intención era estandarizar estas turbinas. Después de esta intención de OLADE apareció otra que les voy a comentar después, pero esta intención entonces de OLADE era tener turbinas que permitan entonces diámetros ya fijos. O sea, el rodete, estamos hablando del rodete. El diámetro del rodete, por ejemplo, de 200 milímetros o de 300 milímetros, 400, 500, 600, 700. Diámetros fijos. Ya no tendríamos que calcular el diámetro, sino utilizar estos diámetros fijos y, por tanto, empezar a utilizar eso para ciertas caídas de altura neta, ¿no? 25 metros, 55, hasta 100 metros, 100, 100, 100. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo todo un procedimiento de parametrizar algunas dimensiones de estas máquinas y obviamente sacar rodetes estándar. Como les digo, OLADE ha desarrollado rodetes estandarizados desde 200 hasta 700 milímetros de diámetro. ¿A qué me refiero? A esto. O sea, el diámetro de acá, el diámetro exterior, este diámetro entonces ya que sea constante, que no cambie en función de la cantidad de caudal que va a ingresar, mayor o menor caudal. Por tanto, definir ya estos diámetros fijos. Esa fue la primera intención entonces de estandarización realizada por OLADE y algunos fabricaron esas máquinas, pero se encontraron con algunos inconvenientes, pero después se solucionó eso con otras intenciones. Bien, volvamos acá entonces al tema del manual. Este manual tiene 44 planos para la construcción. Voy a buscar, creo que los he bajado estos, si están disponibles voy a poner en el Classroom la información. El manual también lo tengo, por supuesto, y vamos a subirlo al Classroom. Los que quieran pueden entrar también a la página de OLADE, a la página web, y ahí entran a la parte de hidroenergía porque tiene mucha información OLADE de la parte energética, no solamente el tema de electricidad, sino también hidrocarburos. Por tanto, la información está en la sección hidráulica, ¿no? Pequeños aprovechamientos hidroenergéticos. Y entonces esta es la primera intención de estandarizar y el procedimiento no es muy complicado. A ver, ¿alguna consulta hasta acá, por favor? No sé si he ido demasiado rápido. ¿Alguna aclaración que requieran? Inge, buenas tardes. Ya tengo una consulta. Cuando en la gráfica se mostraba el distribuidor, ah, en la parte de arriba tenía una entrada de aire, ¿verdad? Y en la parte Sí. de abajo del distribuidor, como se divide en dos, ¿no tendría que tener también una entrada de aire para que pueda, como decía usted, mezclarse con el aire atmosférico? No, suficiente con uno. A ver, acá en este, no, en este otro. Acá esta válvula, en realidad, una válvula aereadora, está en contacto con toda la cámara, se convierte en una especie de cámara. Y acá no, o sea, ¿qué es lo que pasa? El aire no solamente va a entrar por acá, obviamente, ¿no? Sino esto está abierto a la atmósfera. Acá tenemos una tapa lateral y hay aire. O sea, todo está dentro de una carcasa, una caja, digamos, y por tanto aquí abajo está el río, o sea, el canal de descarga. Quiere decir que toda esta parte ya está con aire, ¿de acuerdo? Ahora, para que no se produzca un vacío o algo así internamente, acá en el paso del fluido, esta válvula permite entonces que haya una comunicación de venteo con el aire atmosférico. Pero el aire ya está también acá, alrededor de todo esto. Si ustedes se fijan, el mismo rodete prácticamente está, toda esta parte está conectada con el aire atmosférico. Esta carcasa, como les digo, en la parte inferior ya está el río y por ahí, por toda esa parte ya está conectada directamente hacia la atmósfera. Entonces, a partir de acá, la velocidad del agua es la energía cinética que obtenemos de toda la energía disponible del recurso hidroenergético.
¿Alguna otra consulta?